Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? En esta ocasión tenemos la oportunidad, junto con mis compañeros Julio César Hernández, Julio, Nacho? Qué gusto. Adán García y bueno, pues aquí con el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Saludos a los tres y a todos los que nos ven y escuchan. Pues señor, somos de corta memoria. Plantones, falta de pagos, vías del ferrocarril bloqueadas, bloqueos en diversos puntos de las carreteras, y parece que eso pasó hace muchos años, pero la realidad es de que ustedes provocaron todo eso. Pues efectivamente creo que rompimos una mala racha para Michoacán. Efectivamente, cuando llegamos al gobierno teníamos las vías del ferrocarril tomadas, 3 meses que no le pagaban al magisterio michoacano, y era una constante porque la toma de las vías del ferrocarril era año con año. Y eso tenía ya 20, 25 años de que se tomaban las vías del ferrocarril que viene del puerto de Lázaro Cárdenas, pues con la intención de presionar no nada más al gobierno estatal, sino también al gobierno federal, porque el ferrocarril es una vía federal, el puerto es federal, y el gran comercio que hace el puerto de Lázaro Cárdenas es fundamental para la economía del país. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues bueno, toda una estrategia de cumplimiento al magisterio michoacano, y ahora ya tenemos, pues vamos a cumplir 4 años con las vías del ferrocarril libres, pero más que eso también, que es de entrada muy importante, eso se logró porque le cumplimos a los maestros. Les cumplimos cada quincena, les pagamos sus bonos, sus prestaciones de manera puntual, en tarjeta de débito. Muy difícil. Ya no en cheque, porque imagínate en el cheque que te llegue un pagador del sindicato y te diga: Julio, aquí está tu cheque. Pero Y Julio, qué bueno. Sí, pero el pagador, que no era del gobierno, porque el gobierno imprimía los cheques, pero quien entregaba el cheque era un pagador, así, del sindicato. Y entonces le decía a Julio: pues móchate con la de Puebla, ¿no? 100 pesitos, 200 pesos por darte tu cheque. Bueno, se llegaron a emitir cheques, ahora sí que prácticamente en blanco, ¿sí? Con el nombre del doctor Nacho Martínez, pero por la parte de atrás, ¿qué es lo que hacían? Pues simulaban, se inventaban una firma de Nacho Martínez y cobraban el cheque. Era un desastre. ¿Qué fue lo que hicimos? Ponerle orden, disciplina, eficiencia, transparencia, gobierno digital, y ahora vamos por el 4º ciclo escolar completo, que es fundamental que las niñas y los niños estén en las aulas, que estén recibiendo la educación básica, primaria, secundaria, pero también preparatoria, universidad y tecnológica. Entonces, creo que eso es un gran avance, efectivamente, porque lo que debemos es entender que Michoacán debe vivir dentro de otra dinámica de normalidad. Lo que es normal en otro estado, en Michoacán no lo era. Lo que es normal en Querétaro, lo que es normal en Guanajuato, lo que es normal en otros estados, en Michoacán no era normal. En Michoacán lo normal era el desorden, la corrupción y estas situaciones, entre otras, de tomas de vía de ferrocarril y otros temas más, ¿no? Pero hemos avanzado, Nacho, doctor, en el tema, y vamos por la ruta correcta. Gobernador, gracias nuevamente por este espacio para esta entrevista. Bien lo comentas, lo que no debería ser noticia lo es en Michoacán. La suspensión de clases era una constante en la entidad. Yo te quisiera preguntar en función de eso, ¿cómo consideras que ha evolucionado el magisterio también para, digamos, ir cediendo en lo que el gobierno ha ido planteando para ya no ver esas movilizaciones multitudinarias que teníamos en el pasado? Y que también hay que decirlo, de ahí emanaron varios personajes políticos que ocuparon alcaldías, regidurías, sindicaturas, y hoy vemos a uno de ellos
también en la ruta por buscar ser coordinador estatal en la 4T. ¿Cómo explicar esa evolución y ese paso de los maestros hacia la política, gobernador? Yo lo planteo desde la cuestión de que cumplimos. No es que los maestros, el magisterio haya cedido tal cual, sino que los maestros, las maestras de Michoacán, lo que requerían era dignidad, era trato digno, era atención, interés por parte del gobierno y el cumplimiento de lo básico, que son los salarios, ¿sí? Las prestaciones, los bonos, que llegaran a tiempo, que llegaran completos, que no hubiera falla en el pago, que ya no la hay, y que también, porque es la otra parte, una gran inversión en infraestructura educativa. Nuevas escuelas, rehabilitación de otras, reconstrucción de otras escuelas, y todo esto ayudó para lo que siempre ha existido, que hay una gran convicción en los maestros educativa. Y entonces ahora los maestros en Michoacán se dedican a eso, a estar en las aulas, a dar lo mejor de sí en la cuestión educativa. Creo que eso está también de manifiesto. Está demostrado que las maestras y maestros hay que agradecerles de que si les cumplimos, ellos cumplen, pero cumplen de manera excelente. Tanto es así que Michoacán, de acuerdo a los últimos datos, es el estado que mejor y más ha combatido el rezago educativo. Entonces, creo que esto es ya pasar a un círculo virtuoso, ¿sí? De un círculo vicioso que teníamos a un círculo virtuoso. Y en eso estamos. Oye, gobernador, y esta parte de la evolución que ha tenido el magisterio, que se ha convertido en una fuente, o se convirtió sobre todo en una etapa de Michoacán, en una fuente generadora de políticos que ocuparon diputaciones, incluso también en lo local y en lo estatal, en lo federal. Bueno, pues era parte también de la manifestación de sus inconformidades que llevaba al magisterio a hacer mucha política, ¿sí? A dejar las aulas, a los paros permanentes y entonces incursionar al tema político. Y ocurrió en su momento, y bueno, pues también hay que decirlo, buscaron la vía política para intentar solucionar sus problemas, intentar solucionar los conflictos que tenían con el gobierno y que se le cumpliera el magisterio. Gobernador, hablemos de infraestructura. Michoacán parecía condenado a no generar nueva obra pública, en parte por esta distribución inequitativa que hay de los recursos que se recaban vía impuestos. La mayoría se concentra a nivel federal, esto no es nuevo, eso ha sido así históricamente. Y en parte también porque arrastrábamos una deuda pública que creo que llegó en su momento hasta 40,000 millones de pesos, una deuda que principalmente se contrató en la primera década de este milenio. ¿Cómo ha logrado cambiar esa cara? ¿Cuál es la realidad de hoy? ¿Cuáles son las obras de las que se siente más orgulloso? ¿Y cuáles le faltan o le van a faltar por hacer, que hubiera querido hacer, pero ya no va a haber el tiempo o el dinero? Es un tema de inicio de mi gobierno, con mi equipo de trabajo, con mi gabinete, que es un gabinete muy eficaz, capaz, lo ha demostrado. Hicimos un análisis muy simple, si queremos. Michoacán es un estado muy poderoso, muy fuerte. Somos líderes en agroexportación a nivel nacional, el primer lugar. Tenemos un puerto de Lázaro Cárdenas pujante, en crecimiento, pero teníamos también un pueblo trabajador muy fuerte, pero en contrapartida teníamos un gobierno quebrado. Es decir, Michoacán no estaba quebrado, estaba quebrado el gobierno, ¿sí? Por malos manejos, yo lo he dicho, hasta por falta de inteligencia, pues, corruptos y tarugos, porque de verdad así fue. ¿Qué hicimos? Pues tomamos porque... Perdón, ahí está Leonel y Lázaro. El tema tiene que ver con cómo se administraba. Okay. Nacho. ¿Y qué hicimos? Una reingeniería del gobierno para captar más ingresos propios y una mejor administración de los recursos federales. Lo primero que hicimos fue establecer de qué monto era la deuda de Michoacán. No nada más la bancaria, sino proveedores, terceros institucionales, y ascendía casi a 50,000 millones de pesos. Era una locura. ¿Qué hicimos?
comenzamos a pagar estas deudas con ahorros, con buena administración. Un ejemplo es al Seguro Social le debíamos 2.600 millones de pesos. Hoy no le debemos nada, se le pagó al Seguro Social. Posteriormente, con ingresos propios, con un buen diseño y una buena planeación del presupuesto, hicimos este esquema financiero de obras multianuales que nos permitieron financiar a corto plazo con recursos que íbamos a tener durante 6 años, disponerlos desde el primer año e irlos suministrando poco a poco en las obras multianuales. Pues aquí está el teleférico en construcción, el teleférico de Morelia, que este mismo año entrará en funcionamiento. Es una gran obra para el pueblo de Morelia, es un transporte público digno, también tendrá su parte turística acá en la Loma de Santa María, donde tendremos una vista espectacular del centro de Morelia para fortalecer Morelia como destino turístico, y nos funcionó muy bien. Con eso rehabilitamos carreteras, con eso hicimos hospitales, con eso también construimos el teleférico de Uruapan, estamos haciendo el segundo anillo periférico de Morelia. En total son eso es muy relevante, son 24,000 millones de pesos estatales para infraestructura sin deuda pública. Y hace 2 meses hicimos una revisión, porque también se vale compararnos, contrastarnos con otros estados, porque siempre los morelianos, los michoacanos decíamos, ¿por qué si hay inversión en Guanajuato, en Querétaro, en Jalisco, en Aguascalientes, y aquí no hay inversión? Nos quedamos rezagados en el desarrollo y en la infraestructura. Hoy les quiero comentar que los últimos 4 años Michoacán ha invertido de recurso estatal 24,000 millones de pesos, sin deuda pública. Guanajuato, en el mismo periodo, invirtió en infraestructura 12,000 millones de pesos. La mitad. Por primera vez en 40 años hay más inversión en Michoacán en infraestructura que en Guanajuato y que en Querétaro. Les pongo el ejemplo aquí, aprovechando que está el teleférico. En Querétaro prometieron un teleférico en la capital, lo planearon, lo presentaron, y finalmente llegó el día que dijeron, se cancela el proyecto porque no tenemos dinero. Me dicen algunos empresarios de Querétaro, oye, gobernador Bedoya, ¿cómo le haces? Ya tienes operando un teleférico en Uruapan, estás construyendo otro en Morelia, ¿de qué forma hacen eso? Pues lo hacemos con una planeación financiera muy eficiente. Le cerramos la llave a la corrupción, porque hoy los pagos ya no se recibe efectivo en las tesorerías del gobierno del estado. En las receptorías de rentas ya no te reciben efectivo. Todo es vía pago digital o bancario. ¿A qué fuimos? Michoacán recaudaba 3,000 millones de pesos y ahorita andamos recaudando 9,000 millones de pesos. Eso ha sido fundamental, nos ha dado el paso para que la infraestructura en todo el estado, no nada más en Morelia o en Uruapan, sino también en Marabatío, Zitácuaro, donde se está construyendo la autopista, la supercarretera de Marabatío a Zitácuaro, que va muy avanzada, o también la ampliación a 4 carriles hasta Uruapan del siglo XXI, porque también gestionamos, también hay que hacer gestión con el gobierno federal. Y finalmente hoy tenemos un estado que está en movimiento por obra y infraestructura pública, que eso es fundamental. También los privados invierten, pero el gobierno del estado también está invirtiendo. Está por inaugurarse en Uruapan un hotel Hilton privado, que un empresario de Uruapan decidió reinvertir sus ganancias en Uruapan, que eso a mí me da mucho gusto. Imagínense si todos los empresarios de Michoacán, Nacho, Adán, decidieran, Julio, reinvertir, porque Michoacán generamos, el negocio del aguacate es de 6,000 millones de dólares. Exportamos más o menos 4,000 millones, pero recuerden que consumimos más aguacate aquí que en Estados Unidos. Entonces, el negocio interno del aguacate son 2,000 millones de dólares, sumados son 6,000. Este empresario está invirtiendo eso, sus ganancias las está reinvirtiendo en Uruapan para el tema turístico. Un hotel Hilton de primera clase. Y nosotros estamos alentando también
en Uruapan, con una inversión histórica en esa ciudad, y seguimos invirtiendo. Esto a mí me tiene satisfecho en el tema de infraestructura, que hemos demostrado que sí se puede, que los michoacanos podemos. El 90% de las obras públicas en el estado las hacen empresas michoacanas. Sí. Los distribuidores viales en Morelia, el distribuidor vial en Uruapan, la rehabilitación de carreteras, nuevas carreteras. Acabamos de inaugurar una carretera de Aguililla a Dos Aguas, allá en la sierra de Michoacán. El próximo año queremos ir de Dos Aguas a Cualcomán y comunicar a Aguililla con Cualcomán. Aguililla es la tierra de mi mamá, entonces bueno, pues había que, saludos, había que, no podía hacer algo. Irme sin hacer algo por el pueblo de Aguililla. Entonces estamos en todo el territorio estatal con obra pública. Bueno, se quejaban en La Piedad, porque en La Piedad decían, es que los gobernadores no nos hacen caso, que porque ya estamos muy alejados de la capital, más cerca de Guanajuato, estamos más cerca de Guanajuato, de Jalisco, y hacía décadas, yo no sé cuánto, que no había obra pública estatal en La Piedad. Hicimos el Boulevard Martín Mercado, que es una obra espectacular para La Piedad, y creo que es parte de mi legado, pues a simple vista se nota que vamos a dejar. Es un legado para el pueblo de Michoacán, tanto la infraestructura que estamos haciendo, que estamos construyendo. Se está haciendo el Morebús, el Metrobús de Morelia, que era como un sueño inalcanzable, se está haciendo. Esperemos los primeros meses del próximo año tenerlo en operación. Y no nada más es la infraestructura que podemos ver, sino es demostrarnos que el próximo gobierno, el próximo gobernador o gobernadora, ya que aquí anda muy interesado Adán en el tema, va a recibir un Estado o una administración pública muy distinta a como yo la recibo. Finanzas saneadas, liquidez, para poder proyectar y mantener el ritmo de infraestructura, de desarrollo que requiere Michoacán. Porque yo hice una parte, pero falta todavía muchísimo. Pero vamos a dejar las condiciones para que el próximo gobierno, gobernadora o gobernador, tengan esas condiciones de seguir en la ruta de la infraestructura y del desarrollo sin deuda, porque ya le puse candado a la deuda y ya el Congreso del Estado votó una iniciativa que mandé y Michoacán ya no puede contratar deuda de largo plazo, ya está prohibido, pero hay otros esquemas financieros que se pueden utilizar y en ese sentido solo Tlaxcala y Michoacán son los únicos dos estados del país que tienen ya por constitución la prohibición de contratar deuda de largo plazo. Entonces, hacemos obra pública de gran envergadura, de gran impacto, sin deuda, que eso es trascendental. ¿Cómo se va a quedar el tema de la deuda? La deuda, se queda la deuda bancaria. ¿Usted la tomó en 50,000? Nosotros la tomamos en 50,000, la deuda va a quedar en 20,000, que es la deuda bancaria nada más, que es muy manejable. ¿Sí? Antes, por poner un ejemplo, ¿cuánto pagábamos de la deuda al año? Como 6,000 millones de pesos se iban solo en el pago de la deuda. Hoy estamos pagando más o menos 2,500 millones de pesos en el pago de la deuda. Es decir, también bajamos lo que se llama el costo de la deuda. Hay menos deuda, pagas menos intereses, pagas menos recurso a deuda y lo destinas a infraestructura.